Bienvenidos a este viaje en el tiempo, a un relato épico donde la historia y la leyenda se entrelazan con la pasión humana y la tragedia. Hoy los invito a caminar conmigo entre las calles de una Roma que arde no solo en llamas, sino también en ambición, tradición y sueños inmortales. Este no es solo un relato sobre el fuego que consumió la ciudad eterna, es una mirada íntima a los hombres y mujeres que vivieron ese momento, que lo sufrirán, que lo aprovecharán o que se perdirán en sus llamas. Es una historia de poder, de fe y de supervivencia, donde cada chispa ilumina una verdad y cada sombra oculta un secreto. Prepárense para ver desfilar emperadores y esclavos, soldados y profetas, víctimas y verdugos. Cada pétalo revelará un fragmento del desierto de Roma, un desierto marcado por el fuego, pero también por la esperanza que surgió de sus cenizas. Acompáñenme en esta travesía. Abran los sentidos, dejen que el eco de los tambores romanos y el rugido de las llamas los envuelva. Porque esta no es solo una historia del pasado, es un espejo ardiente de la condición humana. Roma arde. El cielo se enciende en rojo, los templos caen, los gritos llenan las calles. ¿Es quién encendió la chispa? ¿Un emperador loco? ¿Un pueblo desesperado o un desierto inevitable? Prepárate, porque en cada llama se esconde una verdad y una mentira. Suscríbete para saber más sobre historia. Dale me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para llenar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia. Y empieza aquí. La noche había caído sobre Roma con una calma engañosa. Entre los pestendos de madera que abrazaban el costado del circo. Máximo, el olor a aceite de oliva y resina se mezclaba con el humo dulce de las lámparas. Livia, vendedora de telas teñidas, cerraba su toldo cuando un viento seco recorrió la avenida como un susurro que advertía peligro. Alzó la vista, una llama vacilante tembló en la boca de una lámpara de barro, agitó su lengua y lamió el borde de un rollo de lino. Solo un soplo, murmuró, acercando la mano para proteger la mecha. Solo un soplo. El soplo no fue suyo, sino del aire, que en un instante se volvió afilado. El lino crujió, la llama se avió, y voz y un chasquido corrió por él, tejido como un secreto que se transmite de oreja en oreja. A 3 préstedos, Aulus, un esclavo griego alquilado como Perón, tropezó con una ánfora de aceite. El líquido se derramó en una lima brillante que, bajo la luz inestable, parecía una senda dibujada hacia el desastre. Aulus maldijo en voz baja y puso trapos para limpiar. Rushagua, gritó Livia, ya corriendo hacia el barril comunitario. El primer alarido no lo dio una persona, sino la madera, al torcerse de golpe. La chispa mordió el aceite y el aceite respondió con un estallido. El fuego se estiró, perezoso al principio, luego rapto, encontrando paja, cuerda, resina. En Sidats, una clonjo de calor empujó hacia arriba, y la sombra del circo pareció inclinarse, como si escuchara música lejana. Llegó Marcus Valerio, un guardia con capa corta y una cicatriz reciente. Venía de ronda con 2 hombres. Vio a Livia arrastrar el barril, a Aulus retroceder, con las manos negras, a un niño, Fausto paralizado, ojos redondos como monedas. Zic leucubos, ecucuerdas, ecutirad los toldos al suelo,
ordenó Marcus Plonkonske frente a la lengua de fuego. Livia y dos vecinos arrancaron estacas, las telas cayeron y fueron pisoteadas para sofocar el avance. Marcus tomó un cubo. Lanzó agua al corazón naranja, pero el agua siseó y se convirtió en vapor como si el fuego le riera en la cara. El viento cambió otra vez, empujando la llama hacia un almacén de Chestería. El incendio encontró hogar. Livia sintió la piel arderle sin tocarla. Vio, por el rabillo del hoyo, una silueta con capucha desaparecer entre los soportales. ¿Un ladrón? ¿Un mensajero? ¿Es un incendiario? No tuvo tiempo de pensarlo. El niño Fausto, pegado a un post, no respondía. «¡Sal conmigo!», gritó Livia, corriendo hacia él. Aulus Vega antes lo alzó de un brazo y lo empujó hacia Livia. Sus dedos temblaban con un temblor que no era solo miedo. «Yo derramé aceite», balbuceó la voz rota, «pero no encendí nada». «Monsieur», le cortó Marcus, tirando de una cuerda para derribar el siguiente toldo. «Ahora salvamos lo que puede». La cuerda se tensó, el toldo se venció, y por un instante el fuego respiró menos. Luego, como si tomara fuerzas, rugió. El cielo sobre el circo se tiñó de rollo opaco. Alguna gente empezó a correr cuesta abajo hacia el Tíber cargando cofres. Otros gritaban nombre y otros, quietos, miraban, hipnotizados. Livia apretó al niño contra su pecho. Marcus, yadando, midió con la mirada la distancia hasta los graneros del otro lado de la calle. Si el fuego cruzaba, no habría vuelta atrás. A lo lejos, una campana de bronce empezó a golpear. Lento, pesado, como el corazón de una bestia que despierta. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. Roma había inhalado y estaba a punto de exhalar fuego en la colina del Palatino. Mientras la multitud corría desesperada en los mercados, el palacio imperial permanecía envuelto en un silencio solemne, interrumpido apenas por el eco de liras y flautas en una sala de mármol. Nerón, emperador de Roma, estaba recostado en un diván de púrpura, rodeado de perfumes y músicos que reflejaban la luz de antorchas altas. En sus manos sostenía un instrumento de cuerdas, afinándolo con una paciencia que desmentía la urgencia del mundo exterior. Un esclavo irrumpió, arrodillándose con el rostro bañado en sudor. «Zat César, slat César», el circo máximo. Slamas, colomas de humo. La gente huía hacia el Tíber. Nerón no levantó la vista al instante. Sus dedos recorrieron una melodía breve, como si probara el sabor de una idea. Luego dejó el instrumento a un lado y se incorporó, la túnica blanca cayendo en pliegues ordenados. Sus ojos, oscuros y brillantes, reflejaban más curiosidad que alarma. «¿Enzelamos?», preguntó con voz lenta, casi acariciando la palabra. Roma, siempre tan dramática. Séneca, su viejo consejero, que permanecía en pie a la distancia, dio un paso adelante. «Señor, el fuego puede expandirse. Los vientos son fuertes. Debemos enviar cohortes de inmediato». Nerón lo observó en silencio, ladeando la cabeza. Caminó hacia el balcón abierto al cielo nocturno. Zenta Ali. Las estrellas titilaban sobre la ciudad extendida como un océano de teados. Y entre ese mar, al sur, una claño roja se elevaba como un estandarte de guerra. Las lamas bailaban y las campanas repicaban, como si fueran tambores de un ejército invisible. «Hermoso», murmuró el emperador, como una tragedia griega en su primer acto. Un grupo de sirvientes se arrodilló, aguardando órdenes.
Los guardias a la intrantoda intercambiaron miradas tensas. Seneca apretó el bastón entre sus manos. Hermoso, sí, pero devastador. El pueblo necesita protección, César. Si no actuamos, Roma arderá entera. Nerón giró lentamente hacia él, con una sonrisa apenas trazada. ¿No comprendes, viejo maestro? Roma necesita renacer. Sus callejuelas hediondas, sus casas amontonadas como termiteros. Todo eso es indigno de la grandeza que sueño. El fuego es destructor, sí, pero también es creador. Séneca palideció. La historia no perdona la ambición disfrazada de arte. El emperador extendió los brazos hacia el horizonte ardiente, como si invocara a los dioses. La historia me recordará como un visionario. En el patio, una cohorte de guardias aguardaba señales. Algunos murmuraban entre dientes. Otros observaban la clondo de humo crecer. La noticia viajaba rapto. Roma arde, y el César contempla. Dentro, Nerón ordenó que se preparara una sala más alta desde donde pudiera ver con claridad. «Traedme lira», dijo al esclavo. «Si el sol quiere obtenerme un escenario, no seré yo quien lo rechace». Séneca bajó los ojos. Sabía que la ciudad sufría, que niños, ancianos y familias enteras se debatían entre las lamas, pero también sabía que su palabra no tenía el poder de frenar la voluntad de un hombre que confundía el arte con la ruina. En ese instante, una ráfaga de viento trajo hasta el balcón el olor ácaro de humo y la lejana sinfonía de gritos. Nerón cerró los ojos, aspiró profundo y sonrió. Para él, Roma no se estaba muriendo. Apenas estaba afinando la primera nota de su hora. El humo se extendía como un manto negro sobre los varios valles de Roma. Las llamas, que al inicio parecían un accidente controlable, ahora rugían como bestias hambrientas, devorando casas, taleres y mercados. Las calles se convirtieron en ríos de cuerpos. Hombres, mujeres y niños corrían con bultos en brazos, arrastrando cabras, empujando carros, gritando nombre de familiares perdidos en la multitud. En el barrio de la Suburra, Julia, una joven madre de 2 hijos, sujetaba con fuerza la mano de su pequeña hija, mientras buscaba desesperada a su esposo. El calor le quemaba los pulmones, y cada esquina ofrecía la visión de otro edificio en llamas. Su hijo mayor cargaba una cesta con lo poco que habían podido salvar, pan duro y una jarra de agua. Un anciano cayó en medio de la calle, tropezando con una piedra. Nadie se detuvo. El miedo convertía a cada ciudadano en un náufrago que solo pensaba en salvarse. Julia, sin embargo, volvió sobre sus pasos. Ayudó al anciano a levantarse y lo arrastró hacia un callejón. Fresna le sigue la multitud. Hacia el Tíber, gritó, pero el hombre se perdió entre la marea de gente. En otra calle, un grupo de soldados trataba de organizar el flujo, pero el caos los superaba. Los cubos de agua eran insuficientes. Las cisternas quedaban lejos, y el viento esparcía brasas como semillas encendidas. Los soldados comenzaron a empujar a la multitud hacia los espacios abiertos, pero a los ciudadanos los acusaban de bloquear salidas. Prustio, el murmullo de incendio provocado, se expandía como una sombra tan pronta como el fuego mismo. Un niño gritaba por su madre. Una mujer desesperada golpeaba la puerta de su casa atrapada en llamas. De dentro solo llegaban crujidos y humo espeso. 2 jóvenes intentaron ayudarla,
pero fueron arrastrados por la ola humana que empullaba hacia adelante. En medio de la desesperación, surgieron actos de heroísmo silencioso. Un panadero arrancó tablones de sobre el horno para improvisar puentes sobre un callejón en llamas, permitiendo que varias familias cruzaran. Un esclavo etíope cargó sobre sus hombros a 3 niños que no eran suyos, corriendo con ellos hacia la ribera. Sin embargo, por cada vida salvada, otras se perdían entre los gritos y las llamas. El Tíber se convirtió en refugio y trampa a la vez. Decenas se lanzaron al agua para escapar del calor, pero algunos no sabían nadar y desaparecieron entre remolinos. Los que lograban flotar miraban hacia la ciudad, viendo cómo las llamas parecían danzar con furia sobre los tecos, reflejándose en el agua como un doble infierno. El miedo ya no era solo al fuego, sino a lo desconocido. ¿Había sido un accidente? ¿Zeus alguien quería ver a Romaquer? Nadie tenía respeto. El pueblo lloraba, gritaba y maldecía. Manda la ciudad eterna para que te rendirse a un disoto escrito en fuego. El Foromborión, cado de ganado y mercancías exóticas, era un hervidero intusu de noche. Los postos estaban cargados con ánforas de vino, especias traídas de oriente, sacos de grano y pieles curtidas. Pero aquella noche, lo que antes olía a abundancia comenzó a oler a humo y ceniza. El fuego, empuxado por el viento desde el circo máximo, alcanzó los primeros almacenes de madera. Los tecos crujeron, los animales encerrados comenzaron a bramar, y en cuestión de minutos el cado se convirtió en un laberinto de llamas. Publio, un comerciante de especias, intentaba salvar sus sacos de canela y pimienta, convencido de que aquel tesoro podía valer más que el oro. Su esposa, Aelia, gritaba que abandonara todo y corriera, pero él, obstinado, se dobló bajo el peso de un saco. Tropezando, mientras las brasas caían del cielo, no muy lejos, un grupo de esclavos trataba de liberar a las reses, pero los animales, enloquecidos, embestían en toda dirección. Un toro derribó una carreta, y la madera al caer prendió en llamas, atrapando a varios hombres. El mugido de las bestias se mezcló con los gritos humanos hasta convertirse en un coro desgarrador. Aelios Crispus, un mercader de tejidos, no perdió tiempo en salvar su fortuna. Con manos rápidas, prendió fuego a su prelo presto. Su intención era oscura, ocultar el rastro de las dudas que lo asfixiaban. Mientras la multitud pensaba que todo era parte del gran incendio, él desapareció entre la confusión con un cofre de monedas. En medio de la locura, Livia, la vendedora de telas que había presenciado el incendio del fuego en el circo, llega con Fausto en brazos. Reconoció a Publio luchando contra su pretinal avaricia. Slane de Jalo, Publio, no hay prest por la vida, le gritó el hombre dudó, apretando contra sí el saco de especias. Una chispa alcanzó su túnica. El olor a tela quemada lo sacudió a la realidad. Ella tiró de él con fuerza, y juntos se lanzaron hacia el río. Abandonando la mercancía, los soldados intentaban abrir camino para que la gente escapara, pero cada vez que despejaban un pasillo, otro pestilente se derrumbaba en llamas. El cado, símbolo de abundancia de Roma, se convirtió en un infierno de humo espeso y animales en fuga. En el centro,
Un niño quedó atrapado entre dos carretas ardiendo. El esclavo etíope que ya había salvado niños. En la súbura irrumpió entre las llamas, arrancando tablones, ardientes con las manos desnudas. Con el cuerpo cubierto de hollín, levanto al niño y lo llevo hasta donde el aire aún era respirable. Los presentes lo miraron como si un dios hubiera descendido. El fuego siguió avanzando sin misericordia. El Forumbarium, orgullo de mercaderes, se convirtió en polvo y brasas. Sobre las cenizas, las monedas se derretían, las ánforas estalaban como bombas, y las especias ardían, perfumando el aire con un aroma cruel. Un banquete de fuego. La cohorte urbana había sido comprada para sofocar disturbios, controlar el tráfico y vigilar mercados. Pero nada los había preparado para un monstruo de fuego que parecía multiplicarse con cada ráfaga de viento. En el foro romano, los centuriones daban órdenes que se ahogaban entre gritos y crujidos de madera al colapsar. Los soldados corrían con cubos en formación, pasando agua de mano en mano como en una danza inútil. El agua, poca y mal distribuida, se evaporaba antes de tocar el corazón de las llamas. Lucio Cornelio, centurión de la cohorte, avanzaba con la espada desenvainada, no contra enemigos de carne, sino contra un caos incontrolable. Empujaba a ciudadanos hacia rutas de escape, pero recibía insultos y golpes de los mismos que intentaba salvar. «Zal vosotros dejasteis que ardiera», gritaba una mujer, arañándole el brazo. «Sois cómplices del César». Los rumores crecían que Nerón había ordenado incendiar Roma, de que los soldados impedían apagarlo para favorecer sus planes. Lucio escuchaba los murmullos y veía cómo la lealtad se quebraba en los ojos de su piscinal tropa. Algunos dudaban, otros fingían obedecer tentra, buscaban a sus familias. En el puente Emilio, un grupo de soldados intentó bloquear el paso para evitar que la multitud colapsara la cestura. Pero los ciudadanos los araron como un río que rompe un dique. Los legionarios cayeron al Tíber, arrastrados por el agua oscura. El humo hacía imposible ver a más unos pasos. Las trompetas de Segil eran inútiles, sus notas se perdían en un mar de rugidos. Lucio comprendió que Roma se había convertido en un campo de batalla sin enemigo claro. El enemigo era invisible, incontrolable. Sin embargo, devoraba todo. Desesperado, reunió a un pequeño grupo de soldados y los envió a rescatar ancianos atrapados en una ínsula en ruinas. Lograron sacar algunos, pero un derrumbe se llevó a dos de los suyos. Los sobrevivientes lo miraron con ojos vacíos, esperando órdenes que ya no podían cumplirse. Por primera vez en su vida militar, Lucio bajó la espada y la clavó en el suelo. Roma no se apaga con acero, murmuró, y comprendió que la cohorte había perdido la batalla incluso antes de comenzar. Desempeños personajes. Apariencia. Hay Lucio Cornelio, centurión, rostro endurecido por la guerra, cicatriz en la mejilla, armadura de cuero reforzado, casco con penajo. Chure soldados, jóvenes, armaduras simples, rostros cubiertos de hollín y sudor, movimientos desordenados. Ciudadanos. Multitud enfurecida, rostros desesperados, túnicas rotas, algunos armados con palos. En el corazón del foro, los templos que habían resistido siglos comenzaron a ceder ante el fuego. El templo de Júpiter Stator, con sus columnas de mármol, se iluminó como una antorcha gigante.
Las estatuas de los dioses, ennegrecidas, parecían llorar lágrimas de jolín. El pueblo se congregaba en los escalones, algunos arrodillados, suplicando clemencia. Otros gritaban que los dioses habían abandonado Roma. El aire estaba cargado de cenizas, que caían como nieve maldita. Cayó, un sacerdote de Vesta corría hacia la casa de las Vestales. Su misión era salvar el fuego sagrado, símbolo de la eternidad de Roma. Pero al entrar en el atrio, encontró a las vírgenes Vestales reunidas, llorando entre las llamas. Lamían las paredes. «Debemos proteger el fuego», exclamó Cayo. La mayor de ellas, Licinia, con los cabellos cubiertos de ceniza, lo miró con serenidad amarga. El fuego de Roma no necesita guardianes cuando toda la ciudad arde. Mientras hablaban, un estruendo sacudió el templo vecino. El techo del templo de Saturno se desplomó, y las llamas envolvieron los restos como si él mismo, Dios de la abundancia, ardiera con su oro. La multitud enloqueció. Algunos comenzaron a cargar estatuillas y ofrendas, convencidos de que podían salvar la protección divina llevándola a casa. Otros, más supersticiosos, decían que tocar un ídolo en llamas era blasfemia. En la confusión, un hombre fue linchado por intentar arrancar un busto de bronce. Cayo logró guiar a las Vestales hacia un túnel subterráneo, cargando consigo un pequeño recipiente de brasas que había logrado rescatar. Tropezó varias veces, pero no dejó que se apagara. Sabía que, aunque Roma se derrumbara, mientras esas brasas vivieran, habría esperanza de renacimiento. En la superficie, las llamas alcanzaban la cúspide del templo de Apolo. Los frescos se ennegrecieron. Las pinturas se derretieron. Los dioses, pintados y esculpidos, desaparecían bajo el poder de un fuego más fuerte que cualquier fe. El pueblo, entre sollozos y gritos, cayó de rodillas en la plaza. Algunos se dieban al cielo rollo, convencidos de que era un castigo divino. Otros maldecían a Nerón, culpándolo de ofender a los dioses. El incendio ya no era solo destrucción. Se había convertido en un signo del fin del mundo entre las callejuelas de la Súbura y las plazas cercanas al foro. Mientras las llamas seguían avanzando, otro fuego comenzaba a crecer, el de los rumores. Roma no solo ardía por las brasas, también por las palabras. En una taberna casi abandonada, algunos hombres se refugiaban del humo. Marco, un curtidor de pieles, bebía vino aguado mientras aseguraba que los soldados habían sido vistos con antorchas en las manos. Ellos mismos prendieron fuego, gritó golpeando la mesa. Nerón quiere limpiar la ciudad de pobres para levantar su nuevo palacio. Otros lo miraban con miedo y rabia. Una mujer, Cornelia, cuyo hermano había muerto esa misma noche atrapado en un edificio, levantó la voz que: «Yo vi hombres con túnica oscuras, ver ánforas de aceite en las esquinas. Esto no es accidente». La sospecha se propagó como chispa en hierba seca. Afuera, en los callejones, voces repetían versiones distintas que Nerón había ordenado el incendio para inspirarse en su poesía, que los dioses lo habían castigado por sus excesos y que los cristianos habían invocado su magia oscura para destruir Roma. El Senado no estaba ajeno a estas voces. En un palacio cercano, senadores se reunían en secreto. Algunos culpaban directamente al emperador, murmurando que su ambición era más peligrosa que cualquier enemigo externo.
Otros calaban, temerosos de que cualquier palabra llegara a oídos de la guardia pretoriana. Uno de los más influyentes, Tito Petronio, habló con voz firme que, si el pueblo cree que el César ha traicionado a Roma, no tardará en volverse contra nosotros también. Debemos desviar su furia hacia otro culpable. Mientras tanto, en las calles, el pueblo comenzaba a gritar consignas. Ya no fuego del César, es maldición divina, es castigo de los dioses. Nadie sabía qué creer, pero todos necesitaban un culpable a quien señalar. El fuego consumía madera y piedra, los rumores consumían confianza y lealtad. Roma ardía en dos planos, el material y el invisible, y ambos parecían imparables en los varios valles, donde el fuego ya había consumido casas enteras. Cientos de esclavos aprovecharon el caos para huir de sus dueños. Roma ardía, y con ella también las cadenas de muchos. En un taller de hierro, Diodoro, un esclavo griego castigado por años de trabajos forzados, rompió la puerta trasera mientras su amo intentaba salvar herramientas del fuego. Corrió hacia la calle. Encontrándose con otros que también escapaban, hombres y mujeres, algunos descalzos, otros cargando a sus hijos pequeños. «Llena el río», gritó Adelian, «y por las colinas estaremos a salvo». El pánico los empujaba hacia adelante, pero no todos buscaban refugio. Algunos esclavos, enardecidos por el resentimiento, se volvieron contra las casas de sus antiguos amos. Encendieron antorchas con las brasas y las lanzaron sobre tecos de madera, gritando entre risas y llantos. Livia, que huía con Fausto, Livia, que huía con Fausto, los vio pasar y se estremeció. En medio de la destrucción, el límite entre Aristita y Verdugo se volvía borroso. Uno de los grupos drega hasta una villa cercana al Esquilino. Allí, un esclavo africano llamado Kush golpeó las puertas con un tronco ardiente. La familia patricia dentro gritaba pidiendo auxilio, pero sus guardias ya habían huido. El portón cayó y los esclavos entraron como un río furioso, saqueando, rompiendo, liberando su furia contenida por generaciones. Diodoro, en cambio, eligió otro camino. Corrió hacia las catacumbas, donde había oído que algunos cristianos ofrecían refugio. Su respiración era un soloso, pero sus ojos rijos brillaban con una luz nueva. La esperanza de no volver a ser esclavo llamas. En los muros, pintados por las lamas, los ciudadanos libres miraban con terror a los esclavos fugitivos. Algunos los veían como aliados contra el César, otros como una amenaza. Mas Roma ya no era solo fuego, era también una ciudad rota en mil lealtades. Mientras tanto, en lo alto de una colina, Nerón contemplaba el resplandor. A su alrededor, consejeros y guardias le informaban de las fugas masivas de esclavos. El emperador sonrió canicie emperador. Sonrió con ironía. De las cenizas nacerá un nuevo orden, dijo. Pero no para ellos, las lamas habían tomado el barrio del Aventino, donde vivían las familias más humildes, en ínsulas estrechas, hechas de madera y barro. Allí los gritos eran más agudos, pues eran los de los más indefensos, niños y ancianos. Una madre desesperada, Flavia, trataba de abrir una puerta trabada, mientras su hija de apenas 4 años lloraba sin consuelo. Los tablones ardían, y cada golpe hacía caer chispas sobre su cabello.
Dos vecinos intentaron ayudarla, pero el calor los obligó a retroceder. En un callejón cercano, un grupo de niños corría sin rumbo. El mayor de ellos, Marco, de Peños, Geros y Chaños, llevaba a su hermanita en brazos. Sus pies descalzos se llenaban de ampolas sobre las piedras ardientes. Pero no soltaba a la niña. Buscaba con la mirada un adulto que pudiera ayudarlos, pero todos corrían sin detenerse. Los ancianos sufrían el mismo dizo. Muchos no podían huir con rapidez, se quedaban rezagados, tosiendo entre humo y ceniza. Una mujer de cabello blanco se desplomó en medio de la calle y su hijo intentó arrastrarla, pero pronto entendió que no podía salvarla. Entre lágrimas, le besó la frente y siguió corriendo. Los soldados intentaban rescatar a algunos, pero eran sobrepasados por la magnitud del desastre. Un niño atrapado en un segundo piso gritaba, pidiendo ayuda. Lucio Cornelio, el centurión que había intentado contener el fuego en el foro, corrió hacia él. Sin pensarlo, escaló por la fachada ardiente y lo alzó en sus brazos. Logró bajarlo, pero su capa ardía. Los ciudadanos aplaudieron y gritaron su nombre. Aunque él solo pudo responder con una mirada cansada, un héroe en una ciudad que se desmoronaba. En medio de tanto dolor, se escuchaban letanías. Algunas mujeres arrodilladas entonaban fúnebres cantos, fúnebres, mientras las llamas devoraban los hogares. El eco de esos rezos, mezclado con el llanto de los niños, hizo que la tragedia pareciera aún más insoportable. La ciudad eterna ardía, pero lo que más dolía esa noche no eran las piedras ni los templos destruidos, sino los gritos quebrados de quienes no podían defenderse. Los inocentes, mientras la ciudad se consumía, los senadores se reunieron en una sala de mármol a media luz. El fuego no había llegado aún en ese edificio, pero el calor y el humo eran perceptibles. Los hombres más poderosos de Roma estaban inquietos, vestidos con túnicas blancas con franjas, púrpura, rostros tensos y manos temblorosas. El cónsul Junio Silano abrió la sesión golpeando el suelo con su bastón. Roma arde y nuestro pueblo exige respuesta. ¿Quién será culpado? ¿Qué haremos cuando la ira caiga sobre nosotros? Un murmullo recorrió la sala. Algunos acusaban directamente al César. Otros decían que culparlo. Celia, suicidio político. Tito Petronio, siempre pragmático, volvió a alzar la voz. El pueblo ya murmura. Nerón es sospechoso, y si no lo defendemos, que era todo el Senado con él. Necesitamos un enemigo claro. Otro senador, Crispino, golpeó la mesa con fuerza. Los cristianos, esa secta oculta en catacumbas, han predicado que Roma quiera que su Dios destruirá nuestros templos. Ya no el pueblo aceptará esa explicación. La propuesta dividió la sala. Algunos asentían, otros dudaban. Sabían que los cristianos eran una minoría sin poder, fáciles de convertir en chivo expiatorio, pero también sabían que la verdad era otra y que sus decisiones costarían 100 más de vidas inocentes. Fuera del Senado, la ciudad ardía. Dentro ardían las ambiciones y los miedos. Algunos senadores veían una oportunidad para reforzar su poder personal. Otros temían ser recordados como cobardes que
calaron mientras Roma se desmoronaba. Silano levantó la voz de nuevo. Si cultamos a los cristianos, turdate ganemos tiempo. Pero si Nerón mismo es culpable, ¿qué será de Roma bajo su locura? El silencio fue espeso. Nadie respondió. El eco del fuego, al ala afuera, sonaba como un rugido que exigía decisiones inmediatas. Al final, Petronio resumió lo que muchos ya pensaban que mejor un enemigo pequeño y débil que instar al César directamente. El pueblo no pide justicia, pide venganza. Y así, entre columnas de mármol y miradas cómplices, el soto de los cristianos de Roma quedó celado, no por Prus, sino por miedo en lo alto del Palatino. Mientras Roma se retorcía entre lamas, Nerón se sentó en un estrado improvisado, cubierto de alfombras y cojines púrpura. A su alrededor, un círculo de músicos afinaba instrumentos. Las notas iniciales parecían flotar sobre el rugido del incendio. El emperador tomó su lira con gesto solemne. Afuera, el cielo estaba teñido de rojo, y desde el balcón se veía la ciudad arder como un mar en llamas. En lugar de terror, los ojos de Nerón brillaban con fascinación. Escuchad, dijo con voz grave, porque el de Soto me ha regalado el escenario más grandioso de todos, Roma misma. Fuera del palacio, las voces del pueblo se mezclaban con la música. Algunos soldados pretorianos que observaban desde el patio no podían creer lo que veían. Arriesgaban sus vidas en las calles. Su emperador tocaba la lira como si estuviera en un festival. La noticia pronto se propagó. Nerón canta mientras Roma arde. El rumor se convertiría en leyenda, repetida una y otra vez, hasta que quedara grabada en la memoria eterna de la ciudad. En ese instante, el emperador sonrió. No veía destrucción, sino belleza. No escuchaba dolor, sino música. Para Nerón, Roma no estaba muriendo, estaba componiendo la más grande de sus tragedias, mientras el pueblo buscaba culpable y el Senado debatía en secreto. La mirada de Roma se volvió hacia un grupo pequeño pero creciente, los cristianos. En las plazas, los rumores se repetían. Ellos lo anunciaron. Dijeron que Roma caería. Algunos recordaban prédicas en las los que se hablaba de indios que juzgaría al imperio, y esas palabras ahora parecían profecía cumplida. Pronto, la furia popular se transformó en violencia. Un grupo de cristianos, reunidos en oración en una casa del Trastevere, fue atacado por vecinos. Les arrojaron piedras, rompieron puertas y los arrastraron hacia la calle. Entre llantos y súplicas, fueron acusados de haber invocado el fuego. En las catacumbas, donde algunos se habían refugiado, el anciano presbítero Clemente levantó la voz para calmar a los suyos. No temáis, el Señor está con nosotros en la prueba. Aunque nos culpen, aunque nos persigan, la fe no se apagará. Diodoro, el esclavo griego que había huido del dólar, se encontraba entre ellos. Un yadante, con los ojos enrojecidos por el humo, miraba al anciano y sintió una chispa de esperanza. Por primera vez en su vida, escuchaba palabras que no hablaban de cadenas ni de culpa, sino de libertad del alma. Mientras tanto, el Senado transmitía un mensaje profesional al pueblo. Los cristianos han incendiado Roma para cumplir con sus profecías. Era la excusa perfecta para desviar la furia lejos del César. Guardias pretorianos comenzaron a recorrer las calles con órdenes de arrestar a quienes se identificaran
como seguidores de Cristo. Las redadas brutales, casas saqueadas, familias separadas, hombres encadenados y mujeres arrastradas entre insultos. Algunos ciudadanos, antes indiferentes, aprovecharon la ocasión para denunciar a vecinos, ya sea por rencor personal o por miedo a ser acusados ellos mismos. El terror se extendió. Roma ardía aún, pero el fuego ya no era el único enemigo. Ahora había una persecución nacida del miedo y alimentada por la mentira. Para los cristianos, cada rincón de la ciudad se había vuelto peligroso. Para los poderosos, se había consciente un chivo expiatorio. El incendio de Roma no solo había destruido templos y casas, también había encendido una de las persecuciones más crueles de la historia. En medio del humo que cubría la ciudad, una voz comenzó a resonar en las calles como un trueno. Era la de un hombre harapiento, con la barba larga y los ojos encendidos de fervor. Tontos lo conocían como Ezequías, un predicador errante que desde hacía años vagaba por Roma anunciando calamidades. Subido sobre una legiona calle, gritaba con los brazos al cielo que el fin ha llegado. El fuego es el juicio de los dioses. Mas Roma que era como cayó Sodoma. Alrededor, una multitud exhaustra lo escuchaba. Algunos lo insultaban, otros lo miraban con miedo, y otros más caían de rodillas, convencidos de que sus palabras eran verdad. Entre ellos estaba Cornelia, la mujer que había perdido a su hermano. Sus lágrimas se mezclaban con el holín mientras murmuraba que quizás los dioses realmente nos castigan. Ezequías señalaba hacia el Palatino, donde aún se veía el resplandor del palacio imperial. El César es culpable. Ha invocado la ira divina con sus excesos, y vosotros lo habéis permitido. Su voz, áspera y poderosa, recorría las calles como un eco interminable. Los soldados intentaron dispersar la multitud, pero la gente se resistió. Algunos lo defendían como a un profeta, otros lo atacaban llamándolo loco. Lucio Cornelio, el centurión, patrición con un grupo de soldados, ordenó que lo arrestaran para calmar la agitación, pero el profeta, lejos de calar, gritó aún más fuerte mientras era arrastrado aquí. Rashni podréis atarme, pero no silenciar. Heréis la verdad. Esta Roma está marcada por la destrucción. Los ciudadanos presenciaban la escena con el corazón dividido. ¿Era un lunático aprovechando el caos o un mensajero de los dioses? Esa noche, las palabras de Ezequías se repitieron en tabernas y plazas. Más que las llamas, era la incertidumbre. Lo que consumía a Roma, la sensación de que nada volvería a ser igual. El gran Coliseo, símbolo del poder y del espectáculo romano, estaba aquella noche vacío. Las gradas, que solían temblar con los rugidos de decenas de miles de espectadores, estaban cubiertas de ceniza. Las antorchas que iluminaban los guiones se habían apagado, y en su lugar, el resplandor de la ciudad incendiada se filtraba por los arcos. Gaius, un gladiador veterano, caminaba solo por la arena. Su cuerpo musculoso estaba marcado por cicatrices, y sus ojos, acostumbrados a ver sangre y muerte, se llenaban ahora de una melancolía silenciosa. Golpeaba con la espada el escudo. El eco retumbaba en el anfiteatro desierto como si llamara a fantasmas que no respondían. A su lado, Aquila, un joven gladiador,
Miraba hacia las gradas vacías. Es extraño. Siempre soñé con escuchar a la multitud gritar mi nombre, y ahora el único grito es el del fuego. Gaius asintió, levantando la vista hacia el cielo rojo. El verdadero espectáculo ya no está aquí. Está en las calles. Y no hay arena ni luchador que pueda detenerlo. Ambos sabían que los griantas se habían suspendido indefinidamente. Los organizadores que antes competían por añer. Espectáculos sangrientos. Para complacer al pueblo, ahora huían, como cualquier otro ciudadano. El Coliseo, orgulloso, quedaba como un gigante desierto en medio del caos. A lo lejos, el rugido de las lamas y los gritos del pueblo parecían resonar dentro de sus muros, como si la arena misma se convirtiera en un espejo del sufrimiento de la ciudad. Los gladiadores, abandonados por sus lanistas, debatían qué hacer. Algunos querían escapar por las puertas traseras y perderse en la multitud. Otros, resignados, se sentaron en la arena como si esperan su último combate contra enemigo invisible. Aquila miró a Gaius con ansiedad. ¿Ya crees que Roma sobrevivirá? Ya, el veterano gladiador guardó silencio largo rato antes de responder. Roma siempre sobrevive, pero nunca es la misma después de cada herida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire pesado del anfiteatro. Afuera, la ciudad ardía. Adentro, el Coliseo dormía vacío, testigo silencioso de un espectáculo que ningún emperador había planeado, la destrucción de Roma. Cuando el fuego arrasaba sin control, muchos ciudadanos veían solo desgracia, pero para otros era la oportunidad perfecta. Bajo la penumbra rolliza del humo, los ladrones comenzaron a salir de sus escondites. En las calles del Esquilino, Decio, un hombre de mirada astuta y manos rápidas, guiaba a un grupo de valientes. No llevaban cubos de agua ni intentaban ayudar a nadie. Cargaban sacos vacíos, listos, para llenarlos de oro y joyas. Llevamos prisa, ordenó Decio. El fuego hace huir a los ricos y nosotros recogeremos lo que dejan atrás. En una villa casi abandonada, encontraron cofres abiertos, joyas desperdigadas y estatuillas de bronce. Mientras afuera las lamas devoraban edificios, ellos se disputaban piezas de oro como buitres sobre un cadáver. No muy lejos, Cornelia, que aún lloraba la paciencia de su hermano, los vio. Con el corazón ardiendo de rabia, los increpó. ¿Qué? ¿Solamente los niños mueren en las lamas? Vosotros robáis. Decio se encogió de hombros con cinismo. Roma siempre fue un banquete. Hoy nosotros somos los comensales. Pero no todos los saqueos eran tan descarados. En los barrios pobres, algunos robaban pan, agua y telas para sobrevivir. Las líneas entre necesidad y codicia se borraban en medio de la penumbra. Un soldado de la cohorte urbana intentó detener a los saqueadores, pero fue apuñalado por uno de ellos. El cuerpo quedó tendido en la calle y nadie se atrevió a recogerlo. El orden había colapsado. Mientras tanto, los rumores se multiplicaban. Algunos decían que los saqueadores actuaban por orden del César para aumentar la confusión. Otros que eran simples criminales aprovechando el caos. La verdad se mezclaba con el humo, imposible de distinguir. Las llamas iluminaban la codicia en los ojos de muchos. El fuego no solo destruía casas, también consumía la moral de la ciudad. Entre el caos, no todo era saqueo y desesperación. Algunos ciudadanos se convirtieron en héroes anónimos, arriesgando sus vidas por salvar a otros. En un barrio cercano al Tíber,
Livia y el esclavo etíope, conocido ahora por muchos como un Salvador, organizaban un pequeño grupo para rescatar a los atrapados. Sin armas ni armaduras, solo con sogas, mantas y cubos, arvaban entre las ruinas. Una casa en llamas crujía, y desde dentro se oían gritos. Una casa en llamas crujía, y desde dentro se oían gritos. Sin dudar, el esclavo entró. Salió minutos después con 2 niños en brazos, su piel chamuscada y el sudor corriendo, como ríos por su frente. La multitud lo aplaudió. Pero él no respondió. Regresó de inmediato para buscar más. En tanto, un anciano pescador, Crispo, usaba su barca para llevar gente a la otra orilla del río. De madrugada, había salvado a decenas, remando, sin descanso. Ante sus manos sangraban. En otra parte, una joven llamada Sabina, hija de un herrero, improvisó vendajes y convirtió su casa en un refugio. Allí atendía a los heridos con trapos empapados en agua y aceite. Su valentía inspiró a otros a quedarse y ayudar. Aunque el peligro estuviera a unas calles de distancia, estas acciones no quedaban registradas en los decretos del Senado ni en las crónicas oficiales, pero eran las que sostenían la esperanza del pueblo. Para cada saqueador había alguien dispuesto a dar su vida por otro. Para cada cobarde, un valiente que se alzaba entre las llamas. Al caer la noche, la ciudad seguía ardiendo, pero entre las ruinas también brillaba un fuego distinto, el de la solidaridad. Roma estaba herida, pero aún latía gracias a los héroes que nadie nombraría. Mientras el pueblo se debatía entre el fuego, la persecución y el hambre, en el Senado la lucha era más silenciosa pero igual de feroz. Tras las puertas de mármol, las discusiones se habían transformado en conspiraciones. Tito Petronio, siempre pragmático, teía alianzas en la penumbra de los pasillos. Su propuesta de culpar a los cristianos había sido efectuada, pero algunos senadores desconfiaban de él, convencidos de que buscaba asegurarse el favor del César a costa de la sangre inocente. Uno de esos hombres era Cayo Crispino, rival político de Petronio. Esa noche lo interceptó en un corredor. ¿Has vendido tu alma al emperador?, le dijo con voz baja, pero cargada de veneno. Cuando Roma recuerde este desastre, tu nombre será maldito. Petronio sonrió con frialdad. Roma no recuerda a los que gritan, sino a los que sobreviven. La tensión se multiplicaba. Algunos senadores comenzaron a enviar mecenas secretos a generales provinciales, buscando apoyos en caso de que Nerón no perdiera el control. Otros negociaban en la sombra con comerciantes poderosos, asegurando provisiones a cambio de favores futuros. En medio de todo, el cónsul Junio Silano intentaba mantener la unidad, pero su voz ya no imponía respeto. El Senado, que debía ser la columna vertebral de Roma, se había convertido en un campo de batalla de ambiciones. Las traiciones no eran solo políticas. Varios informantes trabajaban en secreto para los pretorianos, transmitiendo cada palabra sospechosa al palacio. Nerón, desde su mirador en el Palatino, recibía reportes diarios sobre quien dudaba de su poder. Así, mientras las llamas consumían casas y templos, el Senado ardía en otro tipo de fuego, el de la desconfianza. Cada mirada era un puñal, cada palabra un veneno, cada silencio una traición.
Roma no solo se desmoronaba en sus muros, también en el corazón de su clase dirigente, fuera de las murallas, en los campamentos militares. Las fincas del incendio llegaban confusas y contradictorias. Algunos soldados creían que Nerón había provocado el fuego, otros que era obra de conspiradores o de los cristianos. La incertidumbre se convertía en desconfianza. En el campamento de la Guardia Pretoriana, el prefecto Tigelino rangaba a sus hombres, que Wagner juramos proteger al César. A cualquiera que dude ser enemigo de Roma, los pretorianos, con sus armaduras brillantes, golpeaban los escudos en señal de obediencia, pero en sus miradas había grietas, rumores de que unos habían visto al prole emperador disfrutar. Del espectáculo dentro la ciudad ardía, mientras tanto, en una legión estacionada en Ostia, el general Marco Aelio discutía con sus centuriones. No podemos mirar hacia otro lado, dijo con firmeza. Si el César ha traicionado a Roma, debemos proteger al pueblo. Un centurión respondió con rabia. Eso es traición. Ras al nuestro juramento es al emperador, no al pueblo. El campamento se dividió en facciones. Algunos juraban fidelidad ciega a Nerón, otros empezaban a considerar la idea de un levantamiento. La chispa de la guerra civil latía en cada bárbaro. En Roma, Lucio Cornelio observa impotente cómo los soldados urbanos desertaban para salvar a sus familias. Muchos abandonaban sus puestos, incapaces de elegir entre deber y sangre. El ejército, que debía ser la fuerza más sólida del imperio, se desmoronaba, igual que los templos, consumidos por las llamas. La ciudad ardía y los hombres con armas en mano dudaban a quién servir. En la penumbra de la noche, mientras las llamas seguían iluminando el horizonte, un mensaje secreto entrega a Marco Aelio: el Senado duda del César. Romanecito Nuevo Lies. Marco leyó las palabras en silencio, consciente de que aquella división sería la herida más peligrosa. Para Roma, la que se abriría en el corazón de su ejército, en los corredores del Palatino, aún resonaba el nombre de Agripina, la madre de Nerón, asesinada años atrás por orden de su prolejo, aunque muerta. Su sombra pesaba sobre cada disensión del emperador. Esa noche, mientras la ciudad ardía, muchos susurraban que su espíritu había vuelto para vengarse. En sus aposentos privados, Nerón caminaba inquieto. Había bebido vino en exceso después de su canto, pero aún no lograba calmarse. La visión de las llamas, que al principio lo había embriagado de inspiración, comenzaba a transformarse en inquietud. Madre, susurró mirando un busto de Agripina. ¿Me observas? ¿Juzgas mi obra? En su mente, los recuerdos lo atormentaban. Veía el rostro severo de Agripina, su voz imperiosa recordándole que sin ella jamás habría llegado al poder. La amaba y la odiaba al mismo tiempo. Y ahora, en el resplandor del incendio, la imaginaba sonriendo desde el inframundo. Séneca entró, encontrándolo en ese trance. César, el pueblo habla de ti. Dicen que has invocado la ira de los dioses. Nerón lo miró con ojos enrojecidos. ¿Usí que si fuera cierto? Roma necesitaba purificarse. Mi madre siempre dijo que yo estaba destinado a grandeza. Ahora ella. Ana Lufef. El filósofo no respondió. Había aprendido que contradecir al emperador era inútil. Solo observó cómo Nerón acariciaba el busto de Agripina, como un niño perdido. Mientras tanto, en las calles, los rumores crecían.
Agripina se levanta desde el más allá. Su hijo ha traído la maldición. Algunos creían que el fuego no era castigo de los dioses, sino de una madre traicionada. En esa mezcla de política, superstición y locura, Nerón se hundía cada vez más en su prole prosprole. Reflejó yo. La ciudad ardía afuera, pero dentro del palacio. La ciudad ardía afuera, pero dentro del palacio ardía la memoria de una madre cuya voz nunca se había apagado en la colina del Esquilino. Una villa patricia resistía aún al fuego. Los esclavos corrían con cubos de agua. Los guardias intentaban derribar muros para criar cortafuegos, y la familia noble se refugiaba en el atrio central. El dueño, Lucio Domicio, gritaba órdenes sin cesar. Zal protege el ala norte. Flano dejes que las lamas alcancen los establos. Su esposa, Fabia, abrazaba a sus dojillas, intentando ocultar su terror tras una calma fingida. Las niñas soluzaban, preguntando por qué los dioses castigaban su hogar. Zala Lucio, no puedes salvar la villa, solo puedes salvarnos. El patricio dudó, mirando los mosaicos, las estatuas, los cofres de oro que representaban generaciones de riqueza. El fuego rugía, como si se burlara de su indecisión. Finalmente, arrojó el cubo al suelo y tomó de la mano a su esposa. Huid todos, ordenó con voz quebrada, que muera la villa, pero no la familia. Los guardias abrieron un pasillo entre las llamas. La familia corroyó, cubierta de ceniza, mientras detrás de ellos la villa se desplomaba con un extremo estruendo. Las estatuas de mármol se partían, los mosaicos se ennegrecían, y los cofres de oro quedaban enterrados bajo las ruinas ardientes. En lo alto de la colina, la familia se detuvo, mirando cómo su hogar desaparecía. Fabia apretó a sus hijas contra el pecho. Lucio, con lágrimas ocultas en los ojos, comprendió que Romano solo se medía en riquezas, sino en lo poco que podía salvarse de las llamas. La villa cayó, pero la familia sobrevivió. Y en medio del desastre, ese era el único triunfo posible. Mientras la superficie de Roma ardía, bajo la tierra se abriría un mundo de sombras y silencio. Las catacumbas, galerías húmedas y estrechas, se habían convertido en refugio para cristianos y fugitivos. Allí el fuego no llegaba, pero el miedo sí. Clemente, el presbítero anciano, sostenía una lámpara de aceite mientras guiaba a decenas de personas por los túneles. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, peces grabados, cruces discretas, inscripción de esperanza. El aire era pesado y los sollozos de los niños resonaban como ecos interminables. Entre los refugiados estaba Diodoro, el esclavo griego fugitivo, con el rostro ennegrecido por el humo. Observaba cómo las familias se arrodillaban en oración, pidiendo protección. Nunca antes había visto tanta fe reunida en un mismo lugar. El mundo arriba arde, dijo Clemente con voz calmada, pero aquí la llama de la esperanza no se apaga. Algunos no compartían esa confianza. Julia, madre joven que había perdido a su esposo, se aferraba a sus hijos y murmuraba, ¿y si nos encuentran? ¿Y si los soldados vayan aquí? Clemente posó la mano en su hombro. Entonces resistiremos con fe, no con miedo. Las catacumbas vibraban con cada derrumbe lejano. El sonido del fuego y de la multitud arriba se filtraba como un eco lejano, un recordatorio de que el infierno
Estaba a solo unos metros. Pero en ese lugar oculto, las voces de los cristianos se alzaban en cánticos suaves, un murmullo que contrastaba con los gritos de la ciudad. Diodoro cerró los ojos y, por primera vez, no se sintió esclavo. Allí, bajo tierra, encontraba un nuevo hogar. Aunque el peligro siguiera acechando en la superficie, Roma se había convertido en un infierno viviente. Las llamas se movían como bailarinas furiosas, extendiéndose de casa en casa, de templo en templo. El viento nocturno parecía ser su compañía, soplando para que giraran y crecieran. Las calles eran corredores de fuego. Las brasas volaban como chispas de una hoguera gigantesca. Como chispas de una hoguera gigantesca. Posongue gigantesca. Posongue en tecos y túnicas, se encendiendo nuevos focos. El resplandor hacía que las sombras de la multitud se alargaran en los muros como pesqueros danzando con la tragedia. Livia exhausta caminaba con Fausto en brazos. Observaba las llamas moverse como si tuvieran voluntad profesional. En un instante, una lengua de fuego descendió de un tejado, casi alcanzándola. El esclavo etíope la empujó a tiempo, quedando él con la piel marcada por las chispas. Y el fuego baila, murmuró con voz ronca, pero no bailará sobre nosotros. En otra calle, un grupo de músicos callejeros, refugiados en una esquina, comenzó a tocar tambores y flautas para calmar a los niños. El ritmo se mezclaba con el rugido del incendio, creando una sinfonía caótica, un lamento y una danza al mismo tiempo. Los soldados que aún resistían trataban de contener los focos. Pero se rendían al ver cómo las llamas parecían multiplicarse cada vez que pensaban que habían ganado terreno. Era como luchar contra un ejército infinito, invisible y despiadado. Las llamas avanzaban hacia el templo de Diana, cuando la bóveda se desplomó. Una lluvia de chispas iluminó la plaza como si fuera de día. El pueblo, atónito, cayó de rodillas. Algunos rezaban, otros gritaban, y otros simplemente miraban la danza del fuego, como si estuvieran hipnotizados. Roma ya no era una ciudad. Esa noche era un escenario en el que las llamas eran las bailarinas y el viento, el director. Y nadie podía detener el espectáculo, el puente sublicho que unía parte de la ciudad con la ribera del Tíber, se había convertido en la última esperanza de cientos de familias que huían de las llamas. Pero la multitud era tanta que la cestura de madera temblaba bajo su peso. Entre ellos estaba Lucio Cornelio, el centurión urbano. Sabía que si el puente colapsaba, todos querían al río embravecido. Se colocó en medio del paso y levantó la espada. Ya deteneos. Dejad pasar por grupos, o todos moriremos. Pero el pueblo, ciego de miedo, empujaba sin escuchar. Una madre gritaba pidiendo auxilio. Un anciano caía de rodillas y era pisoteado. Los soldados intentaban contener el flujo sin éxito. Entonces, Lucio tomó una decisión desesperada. Se interpuso en el centro, bloqueando el paso con su cuerpo y su escudo. «Atrás, atrás», rugió, hinchando a la multitud. Su voz, unida al estrépito del fuego y los derrumbes, parecía inútil. Pero cuando un grupo de hombres intentó forzar el paso, Lucio desenvainó la espalda y la clavó en el suelo
como símbolo de que nadie avanzaría sin su permiso. El sacrificio fue inmediato. Recibió golpes, insultos y empujones, pero se mantuvo firme, aprovechando su resistencia. Otros soldados lograron organizar la salida en grupos pequeños, permitiendo que mujeres y niños cruzaran primero. El puente vibraba, pero resistía. Lucio, sangrando por un corte en el rostro, Dique, siguió gritando órdenes, hasta que el lutón, niño pasó. Solo entonces retrocedió, exhausto, y cayó de rodillas. Sus hombres lo levantaron. Mientras las familias lloraban de alivio al otro lado. Aquella noche, el centurión no salvó Roma entera, pero salvó a cientos en el puente. Y su sacrificio se convirtió en un relato que el pueblo repetiría en voz bajas, como una chispa de esperanza. En medio del desastre, en el templo de Saturno, donde se guardaban los tesoros del Estado, las lamas se habían abierto paso, como ladrones invisibles. Las colomas aún se mantenían en pie, pero el interior era un horno que derretía hasta los metales más resistentes. Decio, el saqueador, había llegado con su grupo. Soñaba con apoderarse de riquezas inimaginables. «Dentro», gritó, entrando en el atrio ennegrecido. El calor era insoportable. Las monedas de oro se derretían en ríos incandescentes, que corrían por el suelo como serpientes líquidas. El brillo era hermoso y aterrador a la vez. Uno de sus hombres, enloquecido, intentó recoger el metal. Con las manos desnudas y lanzó un grito desgarrador cuando la piel se le quemó al instante. Decio se quedó paralizado. Había deseado ese tesoro toda su vida, pero ahora el oro se le escapaba entre brasas como si los dioses lo castigaran. Afuera, la multitud miraba con asombro cómo el templo sagrado se derrumbaba y de sus entrañas corrían ríos de metal ardiente. Ante la confusión, Cornelia, que había seguido a los saqueadores, gritó a los demás y «Znalmirad, Rezelani el oro resiste al juicio del fuego. Roma debe salvar vidas, no riquezas». Sus palabras hicieron eco entre algunos ciudadanos que abandonaron cofres y jetes para huir con lo poco que podían caer. El templo de Saturno finalmente cedió y su techo cayó, con un estruendo monumental. Las colomas se partieron y los tesoros que habían sostenido el orgullo de Roma se fundieron todos en un charco brillante que pronto se cubrió de polvo y ceniza. El oro, que había simbolizado la eternidad del imperio, se convirtió en líquido fugaz, recordando a todos que ni la riqueza ni la gloria podían sobrevivir a las llamas. El humo ya no era el único veneno en las calles. Ahora era la ira. El pueblo, cansado de llorar y huir, comenzó a transformar su dolor en furia. No bastaban rezos ni rumores. Adelén debía pagar por la tragedia. En el foro romano, cientos de ciudadanos se reunieron entre las ruinas ennegrecidas. Las voces se alzaban como un rugido. «El César nos ha traicionado», gritaba un hombre con el torso descubierto, mostrando heridas frescas. «Zan los dioses nos castigan por su locura», respondía otro, agitando un trozo de madera como lanza. Cornelia, que había perdido a su hermano, se abrió paso entre la multitud. Sus ojos ardían, no de miedo, sino de rabia. Zranero no canta mientras nuestros hijos mueren. Zil romano necesita un artista, necesita un Lizaik. El grito fue repetido por decenas de voces, hasta que la plaza entera rodeó contra el nombre del emperador.
Los soldados de la corte urbana intentaron dispersar a la multitud, pero fueron desbordados. Piedras volaron por el aire, estalando contra los escudos. Un soldado cayó herido y la muchedumbre lo rodeó, descargando sobre él toda su frustración. Lucio Cornelio llega al lugar con un grupo reducido de hombres. Observó cómo el orden se desmoronaba y entendió que Roma ya no ardía solo en llamas, sino en rebelión. Intentó contener a los ciudadanos, suplicando calma, pero su voz se perdió entre gritos de a uno. Pronto, la furia se volvió incontrolable. Se incendiaron estatuas imperiales, se derribaron símbolos del poder. En cada esquina, grupos de ciudadanos se organizaban con armas improvisadas. El pueblo no era ya una multitud asustada, era un ejército sin disciplina que exigía justicia, con fuego y sangre. Esa noche, la furia del pueblo encendió un nuevo tipo de incendio, uno que no podía apagarse con agua. En el palacio del Palatino, Nerón fue informado de la revuelta. Los gritos del pueblo llegaban hasta las ventanas, mezclados con el olor del humo, pero el emperador no mostró miedo. Solo enojo. Si se atreven a desafiarme, rugió. Ellos que veían su pan y su espectáculo a mí. Tigelino, prefecto de la guardia pretoriana, se inclinó y habló con frialdad que César, debemos sofocar esta furia antes de que se convierta en rebelión. De una orden y sus enemigos serán aplastados. Nerón reflexionó un instante. Luego tomó un pergamino y, con mano firme, dictó un edicto que se leía proclamado en toda Roma que los culpables del incendio son los cristianos, secta enemiga de los dioses y del pueblo. Quien los endrengue reciba recompensa. Quien los proteja será castigado. El decreto fue elegido en las plazas por heraldos, custodiados por soldados armados. Las palabras encendieron aún más el ojo de la multitud. Ahora la furia tenía un blanco definido. Los cristianos. Clemente, en las catacumbas, escuchó la noticia de labios de un joven que había logrado escapar. Su rostro permaneció sereno, pero su voz tembló al hablar que el martirio ha comenzado. Mientras tanto, en las calles, ciudadanos señalaban casas sospechosas, delataban vecinos, y grupos armados comenzaban a cazar esquinas, se seguían aquella fe. El edicto de Nerón no apagó el fuego del pueblo, lo desvió. En lugar de reblarse contra el emperador, Roma se volvió contra los inocentes. La mentira se convirtió en ley, la ley en condena. El emperador, desde su palacio, sonrió satisfecho. Por un tiempo había asegurado su poder, pero cada palabra de su edicto era como una chispa más sobre la ciudad, tarde o temprano. Ese fuego también lo alcanzaría a él. El cielo de Roma estaba cubierto de humo, pero entre los ciudadanos corría la idea de que no era humo ordinario, era el aliento de los dioses furiosos. Cada trueno, cada derrumbe, era interpretado como un castigo divino. En el templo destruido de Júpiter Stator, un grupo de sacerdotes trataba de calmar al pueblo, ofreciendo sacrificios improvisados sobre un altar ennegrecido. Una cabra fue degolada entre cenizas y la sangre se evaporó casi al instante sobre las piedras ardientes. «Zena, los dioses no aceptan estas ofrendas», gritó una mujer arrodillada con las manos al cielo. La multitud comenzó a clamar que el incendio era venganza por los pecados de Roma, los excesos del César, las traiciones en el Senado, la persecución de los inocentes. Cada uno encontraba un roto, pero todos coincidían en lo mismo. Roma había ofendido al cielo,
Cornelia, aún marcada por el dolor, se levantó entre la multitud y gritó: Zule no hay oro ni sacrificio que apague esta furia. Ras el fuego arde porque hemos permitido la corrupción del poder. Sus palabras encendieron un coro de voces que maldecían a Nerón. Algunos, aterrados, calaban y rezaban, temiendo que pronuncie su nombre en vano atraerá más desgracias. Mientras tanto, un rayo cayó sobre una estatua de bronce cercana, partiéndola en dos. La gente retrocedió, convencida de que era una señal de Júpiter. El rumor se extendió como el mismo incendio. Los dioses han vuelto la espalda a Roma. Los sacerdotes perdieron autoridad. El pueblo ya no confiaba en rituales ni sacrificios. Creían que el desastre era irreversible, que el cielo mismo había decretado la condena de la ciudad. Y así, en medio de la confusión, nació un sentimiento oscuro: si los dioses habían abandonado Roma, quizás Roma debía buscar nuevos dioses en un callejón oscuro entre los escombros y el humo. Diodoro, el esclavo fugitivo, se encontró con Aelius, un viejo compañero de servidumbre. Habían soñado juntos con la libertad, habían compartido golpes y castigos. Creía que la amistad los uniría en medio del caos. Aelius, exclamó con alivio, ven conmigo, que contendré refugio en las catacumbas. Allí nos protegeremos. Aelius lo miró con ojos eseclums. Su túnica estaba en mojos condiciones, y su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y dureza. No puedo ir contigo, Diodoro. Me recibieron algo mejor antes de que pudiera reaccionar. Parecieron dos guardias pretorianos. Aelius dio un paso atrás, siguiendo a Diodoro. Es él, es uno de los cristianos. Diodoro sintió que el mundo se derrumbaba. Había confiado en su hermano de dolor, y éste lo había vendido a cambio de una promesa. Los soldados lo sujetaron con cadenas, mientras Aelius evitaba su mirada. ¿Hizo por qué? Preguntó Diodoro con voz rota. Ved. Quiero vivir, respondió Aelius con un hilo de voz. Prefiero ser libre bajo el César que morir en una catacumba. Los soldados arrastraron a Diodoro, pero en sus ojos brillaba una llama distinta. Sabía que la libertad, comprada con traición, no era libertad verdadera. Aelius, en cambio, quedó solo en la penumbra, con las monedas frías en su mano y el eco de su traición resonando más fuerte que los gritos del incendio en los sótanos del Palatino. Bajo antorchas que apenas iluminaban las paredes de piedra, se celebraba un juicio que nadie debía conocer. Allí no había público ni aplausos, solo el eco de voces poderosas que decidían destinos en la oscuridad. Tigelino, prefecto de la guardia pretoriana, presidía la reunión. Frente a él, un pequeño grupo de senadores y consejeros de Nerón. Entre los acusados estaban prisioneros recién capturados, la mayoría cristianos, encadenados y exhaustos. Entre ellos, Diodoro, aún con las marcas de la traición de su amigo. Estos hombres y mujeres, dijo Tigelino, seglicándolos con desprecio, han confesado ser seguidores de Cristo. El César los acusa de haber invocado las llamas sobre Roma. ¿Qué sentencia proponéis? Uno de los senadores, Crispino, golpeó la mesa con su bastón. ¡Su muerte! Que sus cuerpos ardan como ardió la ciudad. Clemente, el presbítero anciano, levantó la voz desde las cadenas. No fuimos nosotros quienes incendiamos Roma. Pero si nuestra sangre calma vuestra sed, que así sea.
Las palabras resonaron como un himno en la sala. Algunos presentes desviaron la mirada, incapaz de sostener la dignidad de los prisioneros, frente a la vileza de la acusación. Petronio, siempre calculador, habló con frialdad. No se trata de justicia, sino de conveniencia. Si el pueblo ve castigo, se calmará. Que sean condenados. Tigelino sonrió. El juicio estaba decidido antes de comenzar. Los nombres de los acusados fueron anotados en tablitas de cera, serían entregados como chivos expiatorios al espectáculo de la muerte. Diodoro bajó la cabeza, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. No era ya el esclavo temeroso de antes, sino un hombre dispuesto a instar la mentira con dignidad. El juicio secreto terminó sin apelaciones ni defensas. La sentencia estaba escrita en el silencio de Roma. Los inocentes pagarían por los crímenes de los poderosos. Después de días interminables de fuego, llega un amanecer extraño. El humo seguía flotando sobre la ciudad, pero las llamas habían perdido su fuerza. Roma no ardía ya con furia, sino con brasas silenciosas. Las calles estaban cubiertas de cenizas, como nieve negra, colomas derrumbadas, casas reducidas a polvo, templos convertidos en esqueletos de piedra. Donde antes había mercados bulliciosos, ahora solo quedaban ruinas humeantes. Livia caminaba con Fausto de la mano. El niño, exhaustro, no hablaba. Sus ojos reflejaban un vacío de miedo grande para su rada. El esclavo etíope, herido, los acompañaba en silencio. Ninguno de los tres sabía a dónde ir. En otra parte de la ciudad, Cornelia avanzaba entre cadáveres cubiertos por mantos. Sus pasos eran lentos, su mirada perdida. La furia que la había sostenido se apagaba, ahora en un cansancio profundo. Lucio Cornelio, el centurión, observaba desde lo alto del foro. La cohorte urbana estaba diezmada. Sus hombres lo miraban esperando órdenes. Pero no había nada que ordenar. ¿Y cómo reconstruir una ciudad cuando lo que quedaba era solo silencio? En las colinas, los nobles loraban la paz de sus vilas. En los barrios bajos, las familias contaban los nombres de los que no regresaban. En los templos, los sacerdotes rezaban entre ruinas, pero sus voces parecían vacías. Roma había sobrevivido al fuego, pero el incendio había dejado una herida más profunda. Lo que las piedras caídas, la confianza estaba rota, la fe debilitada, el alma de la ciudad reducida a ceniza. El silencio tras las llamas era más aterrador que el rugido del incendio, porque en ese silencio todos comprendían que Roma ya no volvería a ser la misma. El incendio había terminado. Pero Roma no celebraba la victoria, lloraba a sus muertos y contaba a sus sobrevivientes. La ciudad, ennegrecida y mutilada, se llenaba de figuras errantes que buscaban entre las ruinas algún rastro de vida. Livia seguía caminando con Fausto, el niño que había rescatado. En sus ojos no había lágrimas, solo un cansancio profundo. El esclavo etíope, herido y Coyango, la acompañaba. Eran una familia improvisada, unida no por sangre, sino por el fuego. En otra parte, Cornelia se reunió con un grupo de vecinos que habían perdido todo. Juntos compartían lo poco que tenían. Un pan duro, un jarro de agua. El dolor los había igualado. Ricos y pobres, libres y esclavos, todos se sentaban sobre las mismas cenizas. El centurión Lucio Cornelio recorría las calles con los pocos soldados que le quedaban. Ya no ordenaba ni gritaba, solo ayudaba a levantar escombros, buscando
sobrevivientes atrapados. Entre los derrumbes encontraron a un anciano aún vivo, cubierto de polvo, y lo sacaron con cuidado. El pueblo, al verlo, lo abrazó como si fuera un milagro. Al caer la tarde, un grupo de mujeres entonó cantos fúnebres en la plaza. Sus voces se elevaron como un lamento colectivo que unió a toda la multitud. Nadie los mandaba, nadie los organizaba. Los sobrevivientes se reunían instintivamente, buscando consuelo en la compañía mutua. La ciudad no era ya un imperio orgulloso, sino un conjunto de almas heridas que aprendían a respirar juntas en medio de la desolación. Los sobrevivientes no eran héroes ni víctimas, eran testigos de una tragedia que jamás olvidarían. Pasaron a unos días. El humo aún cubría la ciudad, pero Nerón ya tenía un plan. Desde su balcón, anunció con voz solemne que Roma será más grande, más hermosa, más eterna que nunca. Ordenó limpiar las ruinas y comenzar la reconstrucción inmediata. Arquitectos y obreros fueron convocados, esclavos fueron movilizados y soldados vigilaron el trabajo día y noche. Se derribaron lo que quedaba de barrios pobres para abrir avenidas rectas y ancas. El emperador soñaba con un nuevo palacio, la Domus Aurea, más lujosa que cualquier otra obra del imperio. Para el pueblo, esa reconstrucción era una saúno herida. Veían cómo sus hogares eran borrados para dar paso a la ambición de Nerón. Lucio Cornelio, aún con la armadura rota, fue asignado a vigilar a los obreros. Observaba en silencio cómo las familias lloraban, mientras sus casas derribadas eran sustituidas por cimientos imperiales. En medio de ese proceso, Livia trabajaba junto a otras mujeres como portadora de agua. No lo hacía por el César, sino por los niños que necesitaban beber y por los obreros exhaustos. Cada cubo que cargaba era un acto de resistencia silenciosa. Ayudar al pueblo, no a la gloria del emperador. Cornelia, por su parte, organizó un grupo de sobrevivientes para criar refugios. Con lonas y madera recuperada, se convirtió en voz de protesta, señalando las injusticias de la reconstrucción. Ya la Roma no se levanta solo con mármol, sino con la vida de su pueblo, pero sus palabras eran peligrosas. Tigelino, el prefecto, ya la había marcado como agitadora. Aún así, la reconstrucción avanzaba. Entre las ruinas nacían nuevas columnas, nuevos muros, nuevas avenidas. Pero cada piedra colocada llevaba consigo lágrimas, sangre y resentimiento. Roma resurgía, sí, pero no todos estaban seguros de que esa nueva Roma perteneciera a quienes habían sufrido el fuego. Las obras de reconstrucción avanzaban con una rapidez inhumana. El sonido de los martillos y los cinceles resonaba día y noche, como un latido metálico que reemplazaba al silencio de los muertos. El mármol blanco era transportado desde canteras lejanas. Columnas se alzaban, muros nacían, donde antes había ruinas. Pero aquel esplendor nuevo tenía un pro de sangre. Miles de esclavos y prisioneros trabajaban hasta el agotamiento, encadenados en cuadrillas vigiladas por soldados. Bajo el sol implacable y el polvo sofocante, caían uno tras otro, sin que nadie se detuviera a ayudarlos. Livia, que seguía llevando agua a los obreros, veía con horror cómo los capataces golpeaban a los más débiles. El esclavo etíope, aún marcado por quemaduras, trabajaba cargando bloques de piedra, sus músculos, tensos bajo el peso imposible. Cada vez que caía,
recibía el látigo como respuesta. En las colinas, Cornelia alzaba la voz ante los sobrevivientes que, ¡Mirad! Roma se levanta con nuestro dolor. El mármol de Nerón se cimenta en nuestra sangre. Sus palabras llegaban a los obreros, que murmuraban con rabia contenida. Pero Tigelino vigilaba con ojos de halcón, quien protestaba deseado desaparecía. Al día siguiente, el centurión Lucio Cornelio también estaba presente, obligado a mantener el orden en las obrías. Veía a sus hombres dudar al tener que castigar a esclavos agotados. Su deber lo obligaba a obedecer, pero cada golpe que escuchaba era un clavo más en su conciencia. El mármol brillaba, sí, pero no ocultaba los gritos. La nueva Roma nacía como un gigante hermoso, erguido sobre cadáveres invisibles, y el pueblo lo sabía. Mientras Nerón erguía su nueva Roma, bajo la tierra florecía otra construcción: la resistencia de los cristianos. Las catacumbas se convirtieron no solo en refugio, sino en templos improvisados donde la fe se fortalecía entre susurros. Clemente, el presbítero anciano, lideraba a la comunidad con serenidad. Encadenados algunos días atrás, había logrado escapar con la ayuda de creyentes ocultos entre los obreros. Ahora guiaba oraciones y enseñaba que el sufrimiento era prueba de fidelidad y espíritu. Las llamas consumieron las piedras de Roma, pero no quemaron nuestro espíritu. Diodoro, marcado por la traición de su amigo Aelius, hallaba en esa fe una nueva razón para vivir. Había sido esclavo del hombre, pero ahora se sentía siervo de una causa mayor. Se convirtió en protector de los más débiles en los túneles, llevando agua, compartiendo pan, cuidando niños. Arriba, los heraldos repetían el edicto del César y los guardias cazaban cristianos en las calles. Pero cuanto más eran perseguidos, más crecían en número. La gente común, desilusionada con los dioses tradicionales, comenzaba a escuchar sus palabras en secreto. Cornelia, movida por la injusticia, se unió a ellos. No adoptó aún la fe, pero obtenía ayuda para ocultar fugitivos en casas abandonadas. Su valentía unió las dos corrientes de resistencia, la del pueblo indignado y la de los perseguidos. Tigelino intensificó las redadas, convencido de que aplastaría aquella semilla, pero lo que no comprendía era que la resistencia cristiana no necesitaba templos ni etelos ni ejércitos, solo fe. Y esa fe se expandía como brasas bajo la tierra, esperando el momento de encenderse en llama. Roma se reconstruía en mármol, sí, pero en la oscuridad de las catacumbas se reconstruía un espíritu que algún día cambiaría al imperio entero cuando las llamas se apagaron y la ciudad se cubrió de ceniza. No solo los arquitectos comenzaron a reconstruir, también lo hicieron los poetas. Roma necesitaba palabras para comprender lo que había vivido, y los hombres de letras las ofrecieron como bálsamo o como veneno. En una taberna, el joven poeta Lucano, sobrino de Séneca, recitaba versos improvisados que: Roma, madre herida, ardes no por tu culpa, sino por la mano que te gobierna. El público lo aplaudía en secreto, aunque algunos miraban con miedo hacia la puerta, temiendo que los pretorianos escucharan. La poesía se convirtió en resistencia velada, un arma disfrazada de arte. En otro rincón de la ciudad, un grupo de actores callejeros representaba una tragedia griega en ruinas humeantes. Cada verso sobre la casilla de Troya arrancaba lágrimas. A los pescadores
porque todos entendían la alegoría. Troya era Roma, y el fuego no era obra de los dioses, sino de los hombres. No todos los poetas eran rebeldes. Algunos escribían alabanzas a Nerón esperando su favor. Sus versos hablaban de purificación y vencimiento, comparando el incendio con un sacrificio necesario. Estas rubes eran recitadas en el palacio, donde el César sonreía complacido. Entretanto, Cornelia escuchaba a los poetas en plazas y tabernas. Cada palabra reforzaba su convicción. La memoria del pueblo no debía perderse en la versión oficial. Decidió recopilar testimonios escritos en tablitas, versos anónimos, fragmentos de canciones callejeras. Roma debe recordar, se repetía a sí misma. Los poetas eran perseguidos, pero también venerados a dos. Algunos desaparecían en cárceles, otros huían a provincias. Sin embargo, sus palabras seguían circulando como brasas escondidas en pergaminos secretos. El incendio de Roma no solo había destruido casas, había creado una nueva generación de poetas que transformaban el dolor en versos. Y esos versos, como semillas, germinarían en la memoria de generaciones futuras. En los pasillos dorados del Palatino, Nerón se movía como un espectro. La ciudad resurgía bajo su mandato, pero el pueblo murmuraba cada vez más su nombre con oro. El eco de esos rumores lo perseguía, infuso en sus sueños. Por las noches se despertaba empapado en sudor, convencido de escuchar los gritos de los que habían muerto en las llamas. Caminaba por sus pasillos decorados con frescos, pero en lugar de ver color, veía rostros calcinados que lo acusaban. En silencio, Séneca, cada vez más embebecido y cansado, intentaba aconsejarlo. César, los rumores no se apagan con decretos ni con muertes. Necesitas el respeto del pueblo, no su miedo. Nerón lo miraba con ojos enrojecidos. El respeto se olvida. El miedo nunca. Mientras tanto, Tigelino reforzaba la vigilancia. Los pretorianos llenaban las calles, arrestaban a sospechosos, ejecutaban a quienes se atrevían a criticar. Pero esa brutalidad solo alimentaba el resentimiento. El emperador se encerraba en banquete interminable, rodeado de músicos y aduladores. Sonreía, cantaba, bebía. Pero en su interior la sombra lo devoraba. El recuerdo de su madre, de los templos caídos, de las acusaciones, todo se mezclaba hasta formar un tormento insoportable. Al mirar desde su balcón, Roma parecía más blanca, más ordenada, más majestuosa. Pero sabía que debajo de ese mármol se escondía un pueblo que lo odiaba. Y esa certeza era una sombra que lo acompañaba de día y de noche, más pesada que la corona de oro. Sobre su cabeza, el círculo cercano de Nerón comenzaba a resquebrajarse. Los senadores, los generales y hasta algunos pretorianos dudaban de su estabilidad. La ciudad podía reconstruirse con mármol, pero no con miedo eterno. En una reunión secreta, Petronio habló con voz baja ante un grupo de senadores que el César nos arrastra a la ruina. Si no actuamos, Roma caerá con él. Los rostros se inclinaron en un quendrón. Cada uno tenía miedo, pero también ambición. Algunos soñaban con reemplazarlo, otros con salvar sus riquezas antes de que todo colapsara. Mientras tanto, en los conventos, Marco Aurelio,
El general que había cuestionado la lealtad al César recibía mercenías cada vez más urgentes. El Senado está con usted. Roma necesita un nuevo emperador. Tigelino sospechaba la conspiración, pero el fuego de la ciudad había consumido entonces la fidelidad de sus hombres. Muchos pretorianos, hartos de remiro a su prole pueblo, comenzaban a simpatizar con los conspiradores. La tradición final se estaba en silencio, como una brasa que se oculta bajo cenizas, esperando oxígeno. Nerón, lleno en apariencia, seguía organizando banquetes y cantos, pero en lo más profundo de su alma ya sentía la traición como un cuchillo frío en la espalda. Una noche, mientras paseaba por los jardines de su palacio, escuchó un murmullo entre los olivos. No era viento, era la voz de sus propios concheros, conspirando contra él. Giró el rostro, pero solo vio sombras. El emperador comprendió entonces que yo no podía confiar en nadie. Su círculo, antes lleno de voces aduladoras, ahora se transformaba en un laberinto de cuchillos ocultos. La traición final había comenzado, las conspiraciones habían dejado de ser susurros y se habían convertido en gritos silenciosos. En todos los rincones de Roma, Nerón, el emperador que se creyó poeta y dios, caminaba ahora como un hombre acorralado. Los senadores se habían apartado de él. Los pretorianos, antes leales, dudaban en obedecer sus órdenes. En los campamentos, los generales esperaban el momento oportuno para proclamar un nuevo César. En su palacio, Nerón se encerraba en largas noches de insomnio. El vino ya no le daba consuelo, ni la música calmaba sus demonios. Tomaba su lira, pero sus dedos temblaban de miedo para arrancar melodías. Miraba el fuego de las antorchas, y en él veía otra vez las llamas de Roma. Séneca, retirado en su villa, recibía cartas desesperadas del emperador pidiendo consejo, pero el filósofo ya no respondía. La sombra del emperador lo había desgastado demasiado. Tigelino, su sultán bastión, lo visitó en secreto. César, el pueblo no está contigo. El Senado te ha declarado enemigo de Roma. Debes huir o echar la espada. Nerón palidepsium. ¿Enemigo de Roma? Yo soy Roma. Pero la realidad lo golpeaba. Había perdido el control. Esa noche, huyó disfrazado con un pequeño grupo de esclavos y servidores fieles. Se ocultó en una villa, a las afueras, escuchando en la distancia los tambores de la ciudad que celebraban su casiera. Solo, con el rostro cubierto de lágrimas, Nerón comprendió su final. «Es la que artista muere conmigo», exclamó al levantar su lira por una vez. La grandeza que había buscado en el fuego se desmoronaba, ahora en un silencio amargo. El ocaso del emperador había llegado. Roma, herida y cansada, estaba lista para entifar a su tirano en las cenizas que él mismo había encendido. El fuego había destruido gran parte de la ciudad y la tiranía de Nerón estaba a punto de caer. Pero entre las cenizas, Roma comenzaba a levantarse. En las plazas, los sobrevivientes se organizaban para reconstruir casas humildes con madera y ladrillos. Los niños corrían entre escombros, devolviendo un poco de vida a las calles silenciosas. Las mujeres repartían pan cocido en hornos improvisados, y los ancianos contaban historias de otras guerras, recordando que Roma siempre había sobrevivido a las tragedias. Cornelia, ahora respetada como voz del pueblo, lideraba la creación de refugios para huérfanos. Su mirada,
marcada por el dolor, brillaba con fuerza renovada. No esperemos al César ni al Senado. Roma se levanta con estas manos. Livia, junto al esclavo etíope y Fausto, trabajaba en un taller de reconstrucción. Allí los hombres cortaban, vigas y las mujeres mezclaban. Arquila. Nadie preguntaba quién era esclavo o libre, todos eran solo romanos tratando de sobrevivir. El centurión Lucio Cornelio, que había visto morir a tantos de sus hombres, se unió a los ciudadanos. Ya no era comandante, sino obrero. Sus manos, antes manchadas de sangre, ahora levantaban muros y tecos. En las catacumbas, los cristianos seguían resistiendo. Obteniendo refugio a esquinas, no tenían dónde ir. Clemente levantaba la voz en oración que de las cenizas brota la vida. Roma resurge, no por el poder del César, sino por la fuerza de su pueblo. Al caer la tarde, el sol iluminó las ruinas con una luz dorada. Entre los restos, ennegrecidos, se levantaban huesqueturas. No era aún la Roma gloriosa de antes, pero era Roma respirando otra vez. La ciudad eterna demostraba su nombre. Podía arder, podía caer, pero siempre resurgía. El gran incendio había quedado atrás, pero sus huellas eran imborrables. Roma resurgía poco a poco, aunque cada ladrillo nuevo parecía recordar los que habían caído. El pueblo caminaba entre calles recién abiertas y avenidas rectas, pero en su memoria se teía el laberinto de casas consumidas. El Coliseo aún no existía, pero la cicatriz del Circo Máximo seguía abierta, como un recordatorio de donde comenzó todo. Allí, algunos ciudadanos colocaban flores como si fuera un altar. Otros, en silencio, se arrodillaban, recordando a los que nunca escaparon de las llamas. Cornelia continuaba cuidando a los huérfanos y escribiendo en tablitas los recuerdos de los sobrevivientes. Su propósito era claro: que la historia no olvidara, que la verdad no fuera sepultada bajo decretos imperial. Livia, el esclavo etíope y el niño Fausto formaban una familia nueva, unida por la tragedia. Para ellos, el fuego no fue solo distracción, sino también un crisol que forjó lazos más fuertes que la sangre. Lucio Cornelio, ya sin cargo militar, caminaba como un ciudadano más. Sabía que había fracasado como soldado en detener las llamas, pero ahora encontraba redención levantando casas y ayudando al pueblo en las catacumbas. Clemente y los cristianos mantenían encendida otra llama, la de la fe. Su resistencia silenciosa se convertiría con el tiempo en un legado que cambiaría la historia del imperio. El fuego de Roma había destruido templos, vilas y riquezas, pero también había revelado la esencia de la ciudad, un pueblo capaz de lograr, de odiar, de amar y de renacer. El legado del fuego no era solo ruina, era una advertencia, un símbolo y, sobre todo, una semilla, la certeza de que Roma podía caer 1000 veces y 1000 veces levantarse.